Abandonar una mesa de juego. Comenzaremos por decir, sí, es solo un juego, y como juego no debería interferir con tu vida normal, ni reemplazar actividades como salir con amigos, familiares, escuela, trabajo, pareja, etc. Es un pasatiempo al que le dedicamos tiempo como muchas otras actividades que tenemos. Sin embargo, es un pasatiempo al que le dedicamos al menos 4 horas en una sesión de juego semanal. Cuando entras a una mesa, debes tomar en cuenta que es un compromiso para jugar, porque no nada más eres tú, son otros jugadores y narrador. Si te inscribes en una mesa de juego, quitas el lugar a otro jugador, solo para irte después de 1 o 2 sesiones. Cuando son pocos jugadores, si abandonas la mesa, puede cerrarse, por lo difícil que es mantener una mesa así. Sí, ya sé, tú eres el super narrador que puede con 1 o 2 jugadores. Pero por lo general, las mesas de juego son de 3 a 6. Esto quiere decir que todos hacen coincidir su tiempo y esfuerzo para asistir a tiempo a la sesión de juego, para que un jugador de repente la abandone y ya no regrese. Hay miles de razones por las que un jugador abandona la mesa, desde que el narrador es malo como tal, 1 o más jugadores son groseros, el juego no resultó ser lo que se esperaba, la ambientación no es del gusto del jugador, o simplemente la vida de adultos nos alcanzó y ya no podemos ir a jugar. Tal vez otro narrador abrió una mesa con otro juego que queremos jugar. ¿Hay tantas razones que podríamos decir válidas? Una vez más, solo se trata de un juego. Pero este es un gran e importante punto que debemos tomar en cuenta. El narrador y los demás jugadores se dieron tiempo para la sesión. El narrador preparó la aventura para un número de jugadores. Y si uno falta... Sí, claro, se puede adaptar la aventura, no hay mayor problema. Tampoco queremos decir que si no vas a jugar, la sesión se pospone o se tenga que posponer por la inasistencia de un jugador. Dependiendo del número de jugadores, la aventura puede seguir cuando falta uno. Tal vez la aventura se vuelva un poco más difícil para los que sí asistieron. Pero no es nada que el narrador no pueda controlar o adaptar. Aquí debemos de notar que si el narrador no adapta la aventura, es decir, no disminuye el número de enemigos para el grupo restante de aventureros, ese narrador quiere acabar con el grupo, usando el pretexto de la continuidad de la historia. Por ejemplo, el narrador había designado 5 enemigos para los 5 aventureros. Falta un jugador, ahora son 5 enemigos contra 4 personajes. Esto escala el combate inclinándose a favor de los enemigos. Ahora, ¿qué pasaría si faltaran 2 jugadores y el narrador deja los 5 enemigos para 3 personajes? Aquí una pausa. Dentro del juego, es decir, en la aventura, el personaje del jugador que faltó a la sesión no desaparece. Ese personaje sigue ahí y existe. Al no tener un jugador que lo controle, la mayoría de los narradores no se complican y este personaje sigue al grupo y contribuye, mas no se trata de hacer tiradas o ataques, simplemente ese personaje existe. Tal vez el narrador podría poner un combate narrativo con uno de los enemigos. Sin embargo, eso implicaría que ese personaje reciba puntos de experiencia, aunque el jugador no estuvo presente. Y de lo que se trata es de no generar más trabajo al narrador. Otro caso también que es común
es que el narrador castigue de alguna manera al personaje del jugador que faltó, ya sea que caiga automáticamente en una trampa, salga mal herido de un combate o pierda algún objeto solo porque el jugador no pudo llegar a la sesión o no quiso. Esto de ninguna manera es correcto, no viene en las reglas ni es una regla no escrita como la infame regla dorada. Continuemos. Cuando faltas a una sesión, cambia el flujo de la mesa de juego, falta un miembro del equipo y ¿qué pasaría si ese personaje trae la llave, la clave o el objeto necesario para seguir avanzando? Bueno, lo obvio sería tomarlo prestado y seguir. No es tan complicado hacer modificaciones o ajustes para que la aventura siga con el resto de la mesa. En cuanto al juego, hay miles de cosas que se pueden hacer para cuando falta un jugador, pero ¿qué pasa cuando un jugador abandona la partida? Para empezar, todo lo anterior. Además de que ese jugador ya no va a regresar. Y en este punto podrías decir, pues que publiquen en redes sociales que les falta un jugador y listo. Claro, es una buena idea. Pero la mecánica del grupo ya se rompió. Y en lo que se acostumbran al nuevo jugador, si es que se acostumbran, el juego irá perdiendo algo de su magia. Y aquí viene el verdadero problema. Cuando se arma una nueva mesa, nadie sabe qué esperar, ya que es posible que, como jugador, no conozcas al narrador, y como narrador, no conozcas a los jugadores. Con esto nos referimos al estilo de juego propio de cada uno. Por ejemplo, el narrador puede gustar de hacer sus historias narrativas, pocas tiradas y pocos combates. Un jugador quisiera un personaje súper poderoso que elimine todo lo que se le ponga enfrente. Otro jugador quiere puros combates y poca interacción social. Otro jugador quiere una historia de misterio y terror. Aquí tenemos que separar. La sesión 0 es precisamente para dejar en claro los puntos como qué tipo de historia se va a jugar y orientada hacia qué. Si combates, interacciones sociales, exploración, salvar el mundo, etc. El jugador con super personaje es un estilo de juego propio de ese jugador. Así le gusta jugar. El jugador con ganas de puros combates se debe dar cuenta que las acciones del narrador no van hacia allá. Ya lo aclaró en el primer punto. El jugador que quiere misterio y terror deberá preguntarle al narrador si es que su historia contempla eso. En este ejemplo, ninguno, ni narrador ni jugadores, está cerca de lo que quieren los demás. Todo esto indicaría que esos jugadores no son para la historia de ese narrador, y ese narrador no es para esos jugadores, y la mesa seguiría abierta buscando. En la práctica esto casi nunca sucede, ya que el horario de ese narrador es el que mejor se te acomoda. Es el juego que quieres jugar. ¿Es tu primera jugada o llevas mucho tiempo sin jugar? Y todos los jugadores tratan de acoplarse a la historia del narrador, pero estarías jugando algo que no te gusta o no es lo que esperabas. Reiteramos, este solo es un juego, pero también tenemos que entender que el narrador prepara una aventura para los jugadores. Todos han apartado ese tiempo para ir a jugar, y que la falta definitiva de un jugador arruine un poco esa sesión no se vale, en el mejor de los casos. En el peor, la mesa se cierra o se pospone hasta encontrar más jugadores. Muchos jugadores novatos se han acercado con nosotros pidiendo que les consigamos mesa o abramos una para ellos, porque sus mesas anteriores se cerraron porque jugadores que abandonaron, y en algunos casos el propio narrador abandonó la mesa. Como mencionamos al principio, el tratar de abrir una mesa es un compromiso que todos deben de aceptar, porque es el esfuerzo y tiempo de todos. Si vas a abandonar la mesa, avisa a todos, y si es posible, explica por qué abandonas.
roleros somos y en el camino andamos.